Bueno, en química hemos estado hablando todas estas clases pues de equilibrio químico y hemos estado conversando de cómo se dan estas reacciones reversibles, que hay una reacción directa, hay una reacción inversa, de reactivos a productos y de productos a reactivos, y que en equilibrio, pues estas reacciones directa e inversa igualan sus velocidades, lo que hace que las concentraciones de reactivos y productos pues ya no cambien. Esta concentración y esta concentración sean iguales, o al menos ya no cambien. Iguales no van a ser, pero sí se van a mantener sus concentraciones estables. Eso es equilibrio químico. Ahora tenemos maneras de medir ese equilibrio químico. Cada ecuación va a presentar una constante de equilibrio, es decir, un dato que vamos a hallar sin importar lo que cambie en la ecuación, porque como ya está en equilibrio, pues esto va a mantenerse. Entonces, por algo se llama constante. Entonces, primero vamos a aprender a expresarla, es decir, simplemente escribir cómo se hace y luego pues a calcularla, que no son cosas muy complicadas. Entonces, en el equilibrio las reacciones ocurren en direcciones opuestas, ¿verdad? Tenemos la directa y la inversa, a la misma velocidad cuando ya se igualaron, ya está en equilibrio, lo que significa que las concentraciones de reactivos y las concentraciones de productos permanecen constantes. O sea, esto ya no cambia. Por eso, de permanecer constantes, es que podemos hallar una constante de equilibrio, un dato que nos va a dar información sobre el equilibrio químico. Entonces, dado que las concentraciones en una reacción en equilibrio ya no cambian, pueden usarse para establecer una relación entre los productos y reactivos. Esa relación entre productos y reactivos en el equilibrio químico es la constante de equilibrio. Entonces, para irnos dando una idea de cómo es, pues imaginemos que escribimos una ecuación general, o sea, una ecuación química, con los reactivos A y B que van a formar los productos C y D. Las letras en cursiva son los coeficientes de la ecuación balanceada. A ver, entonces, explico en español, ¿verdad? Aquí tenemos al reactivo A más el reactivo B. Se convierten en el producto C y en el producto D. Al mismo tiempo sabemos que C y D, que son los productos, están reaccionando y regresando a ser los reactivos A y B. Esto es una reacción reversible, ya lo entendimos en la clase anterior. Ahora bien, tenemos a A y tenemos a B. Formaron C y D. ¿Y qué son estas letras en cursiva, estas pequeñitas? Pues me lo dice el párrafo de arriba. Son los coeficientes. ¿Se recuerdan de los números grandes que hacen que una ecuación esté balanceada o no? Pues eso están representando. El coeficiente A minúscula es la cantidad del reactivo A que hay en la ecuación química. El coeficiente B minúscula es la cantidad del reactivo B que hay en la ecuación. Puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, depende cuántos hay en la ecuación. C minúscula es el coeficiente del reactivo C y D minúscula es el coeficiente del producto D, perdón. Entonces, son los coeficientes. Recuérdense que para que una ecuación esté balanceada, tiene que haber, si de este lado hay hidrógeno, 5 átomos de hidrógeno, del lado de productos tienen que haber 5 átomos de hidrógeno. Si del lado de reactivos hay 2 sodios, del lado de productos tienen que haber 2 sodios. Y si no está balanceada, la balanceamos agregando coeficientes. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama conservación de la materia, o sea, no puedo perder los sodios. ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están en los productos? Por eso se balancean las ecuaciones químicas, porque corresponden a ese principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tiene que haber la misma cantidad de reactivos que en productos de cada sustancia involucrada en la reacción química. Por eso existen los coeficientes. Pero bueno. Aquí vamos a asociar. La letra mayúscula es una sustancia. La letra minúscula es la cantidad de esa sustancia. Si hay 1 mol, 2 moles,
o un átomo, 2 átomos, pues se indica con un número a la izquierda de esa sustancia. Entendiendo eso, vamos a usar esta ecuación química para escribir una constante de equilibrio. Pasemos a lo siguiente. ¿O alguien estaba trabajando en la diapositiva anterior? Regreso. No, Miss, ahí vamos. Muy bien. Entonces, con esa ecuación donde decía A minúscula más B minúscula y su reactivo B, ¿verdad? Es lo que no me va a salir igual porque con mouse sale esto, pero fatal. Por eso me gusta la computadora de mi hija. Ella sí tiene hasta un lápiz óptico. Hay uno ahí humildemente con su computadora viejita. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, esta era la ecuación que estaba del otro lado. Entonces, con esa ecuación puede escribirse una expresión de la constante de equilibrio que multiplique las concentraciones de productos y divida las concentraciones de los reactivos. Ojo con eso. Dividimos con las concentraciones de reactivos y multiplicamos las concentraciones de productos. Cada concentración se eleva a una potencia, que es su coeficiente en la ecuación química balanceada. O sea, ¿qué le vamos a poner de exponente? El coeficiente que tiene aquí. Si tiene un 2, pues eso le ponemos de potencia, de exponente. Si tiene un coeficiente 5, pues eso le ponemos de exponente. O sea, realmente no es muy difícil este tema. Los corchetes alrededor de cada sustancia indican la concentración. Eso significan los corchetes en química, ¿sí? Para eso los usamos. Y para el equilibrio químico, oiga bien, la concentración siempre tiene que estar en moles por litro, o sea, molaridad. Por eso aprendimos concentraciones antes de llegar a este tema, ¿sí? Tenemos que tener el dato en concentración molar. Si no está en concentración molar, no nos sirve para el equilibrio químico. Por eso era importante que pudieran distinguir la molaridad. O sea, aquí no usamos porcentaje masa, peso, masa, volumen, no, nada de eso. No los vamos a utilizar. Aquí utilizamos solo la molaridad. Entonces, me van a dar la concentración de productos y reactivos en molaridad. Y pues bueno, para la constante de equilibrio entonces es cuando ya hacemos el procedimiento, esta constante de equilibrio que se representa con las letras K y C es el valor numérico obtenido al sustituir en la expresión las concentraciones molares en equilibrio. Para la reacción general, la constante de equilibrio es esta. Constante de equilibrio es igual a los productos, sus concentraciones van arriba de numeradores, dividido las concentraciones de los reactivos. Esto es siempre así, productos arriba, reactivos abajo. Primer dato a recordar. ¿Qué significan los corchetes? A ver, alguien que me diga. Concentración. Perfecto, son las concentraciones. Esos son los datos que vamos a colocar ahí. Entonces, para calcular una constante de equilibrio, pues tenemos que poder escribir la expresión de la constante de equilibrio. Todo suena muy fácil de momento. Productos arriba. En esta expresión, en esta ecuación, ¿quiénes eran los productos? C y D. Si se dan cuenta, aquí arriba está la concentración de C y la concentración de D. Productos van arriba. Si tiene un coeficiente, o sea, un número antes de la sustancia, es eso lo que le vamos a poner de exponente. A veces la ecuación balanceada pues no tiene coeficiente, siempre asumimos que es 1. Y como exponente a la 1 pues no es como que exista, pues no se le pone exponente si no tiene coeficiente.
Pero si el coeficiente es 2, 3 en adelante, sí se pone de exponente en la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces hay que fijarse, primero que la ecuación esté balanceada y segundo, para usar esos coeficientes como exponente. Entonces arriba productos, ya pusimos a C, a D y cada uno con su exponente que serían sus coeficientes. Va, perfecto, vamos a la mitad. Ahora hay que poner los reactivos. Siempre van a ir abajo de la tabla, de la línea. ¿Quiénes son los reactivos? A y B. A y B, mayúsculas. Entonces ahí está, concentración de A por concentración de B, cada uno entre sus corchetes. Como A tiene un coeficiente, se le pone de exponente. B tiene un coeficiente, se le pone de exponente. Y ya está nuestra expresión de la constante de equilibrio. Así de simple. Por eso aquí dice coeficientes y señala los exponentes, porque eso es lo que vamos a usar. Entonces, productos arriba, reactivos abajo. Si tienen coeficientes en la ecuación química, se los ponemos de exponentes en la expresión de la constante de equilibrio. Punto. Solo eso hay que hacer. Entonces, les doy un minuto para que tomen nota de esta, al menos de esta parte que está en blanco. Muy bien, preguntas, algo que no se haya entendido o pregunto yo si vamos bien, si se está comprendiendo. Hasta este punto, ¿todos van entendiendo el tema, sí o no? Sí, Miss, ahí estamos. Ok. ¿Puedo cambiar de diapositiva? A ver, si no hay respuesta, pues cambio. Vale. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, todo el texto lo voy a explicar, no tiene que leerlo, preste atención a la explicación. Aquí tenemos una ecuación química, ¿sí? Esta es nuestra ecuación, la que vamos de la que vamos a escribir su expresión de constante de equilibrio. Entonces ya sabemos que los productos van arriba y los reactivos van abajo. Esta ecuación solo tiene un producto, que es HI, ácido hidrohídrico o yoduro de hidrógeno. Tiene dos formas de nombrarse. Se pone entre corchetes HI. Dividido, tiene dos reactivos, hidrógeno y yodo. Entonces se pone el hidrógeno junto con su subíndice dentro de corchetes, que aquí vamos a multiplicar por yodo dentro de corchetes. Ahora, ¿qué hace falta? Como esta ecuación está balanceada, hay que ver los coeficientes. Podemos fijarnos en que el hidrógeno no tiene coeficiente, no hay ningún número acá, entonces sabemos que es 1, y como exponente 1 no sirve, pues ¿para qué se lo vamos a poner? El yodo tampoco tiene un número grande a la izquierda, entonces sabemos que su coeficiente es 1. Tampoco lo ponemos como exponente porque no llega a modificar nada. Pero el ácido clorhídrico sí tiene un coeficiente 2. Y entonces ese sí nos interesa ponérselo como exponente. Y ya estuvo. Ahí está su constante, su expresión de constante de equilibrio. ¿Por qué no estoy operando ni resolviendo nada? Pues sencillamente no me han dado concentraciones, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Solo puedo escribir el planteamiento. Si viene alguien y me dice, bueno, mire, es que el ácido clorhídrico tiene una concentración molar de, pongámosle, 0.50. 0.50 molar. Ya puedo sustituir ese dato aquí. Me dicen, el hidrógeno tiene una concentración de 1.5
molar. Y el yodo tiene una concentración de, pongámosle, como esto me lo estoy inventando, ¿verdad? 0.1 molar. Ya tengo concentraciones. Entonces, en este caso, ¿qué hago para hallar la constante de equilibrio? Simplemente ya puedo colocar estas concentraciones en el lugar que le coloqué a cada en la expresión, ¿verdad? Entonces, ya puedo venir y colocarlas. Entonces, ya puedo resolverlas. ¿Sí? Ya puedo operar. Entonces, vengo ya con la calculadora, pues 0.50 dividido 1.5 por 0.1 y ya me va a dar un valor numérico. Solo recordando que el 0.50 hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Porque tiene un exponente 2. A ver, ¿quién se anima a dar un valor para esta constante de equilibrio? O sea, a resolver esto. Tenemos ya la expresión de la constante de equilibrio. Solo hay que sustituir datos y hallar un valor numérico. Y yo aquí buscando mi calculadora porque ay, no la dejé a la mano. Bueno, voy a usar la del teléfono. A ver, pues. Puede usar paréntesis, por ejemplo, paréntesis y escribir. ¿Cuál es la concentración del ácido yodhídrico? 0.50. 0.50 elevado al cuadrado. Cierra paréntesis. Dividido, abre paréntesis. 1.5, que es la concentración del hidrógeno, por 0.1, que es la concentración del yodo. Y cierra paréntesis. Igual, a mí, sustituyendo estas concentraciones en la expresión y operándolas después, a mí me dio 1.67. ¿Cuánto les dio a ustedes? No sé si alguien lo intentó hacer. A mí también me dio 1.67. Hola, a mí 1.67. Excelente. Entonces, con esto prácticamente usted ya puede hallar la constante de equilibrio. O sea, si entendemos cómo armar la expresión de la constante de equilibrio, llegar al valor numérico que esto representa es bastante fácil, porque ya solo hay que sustituir las concentraciones en la expresión, operar y ya nos da un valor numérico. A todos los que les dio 1.67, excelente. O sea, salía 1.66 periódico, pero lo dejamos en 1.67 para 2 decimales. Entonces, no es un tema difícil. Ahora bien, ya que entendimos esta parte y usted me imagino ahí emocionado que ya llegó a una respuesta, solo hay unas cuantas reglas que recordar. Esto es fácil porque los 3 elementos acá, o las 3 sustancias involucradas en la ecuación, todas estaban en estado gaseoso, ¿sí? Hidrógeno gaseoso, yodo gaseoso, ácido clorhídrico gaseoso. Es un equilibrio, homogéneo. Significa que todas las sustancias involucradas se utilizan en la expresión de la constante de equilibrio. Homogéneo. Pero no todas las ecuaciones traen todas las sustancias en el mismo estado de la materia. Entonces, tenemos que fijarnos en esto, lo que está entre paréntesis a la par de cada sustancia. Si está una G, es estado gaseoso. Si está una L, es estado líquido. Si está una S, es sólido. Y si está una AC, significa disolución acuosa. Entonces, hay que fijarnos en ese detallito. Es la única regla, ¿sí? Entonces vamos a aprender eso aquí más adelante. Entonces, excelente los que llegaron a la constante de equilibrio, pues muy bien. Prácticamente esa era la parte más difícil del tema. Lo que vamos ahorita es solo unas reglas que hay que recordar.
Bueno, por ejemplo, aquí me están preguntando, con esta ecuación, ¿cuál es la constante de equilibrio correcta? Tenemos que buscar una que tenga los productos arriba, que tenga este coeficiente de 3, pues como exponente, y tenga estos reactivos abajo. Entonces, a ver, ¿qué inciso ven ustedes? El A, B, C o D que esté correcto, con productos arriba, ese coeficiente como exponente y reactivos abajo. Es la B. Muy bien, se me olvidó tachar esto un rato. Sí, es la No B. lo vi de ahí. Bueno, si lo hicieron que así, pues excelente. Muy bien. Acá está el monóxido de carbono, es un producto, tiene que ir arriba. Acá está el hidrógeno, es un producto, tiene que ir arriba. Y su coeficiente tiene que ir como exponente. Entonces, esta cumple. Los dos reactivos tienen que estar abajo. Aquí está el metano y aquí está el agua. Entonces, la única que cumple con esas posiciones es la B. Entonces, así les podría poner algunas en el examen, aunque lo más seguro es que les ponga a calcular la constante de equilibrio. Entonces, me voy a saltar esto, que es lo mismo, es para una expresión de constante de equilibrio, ¿verdad? Ya sabemos que productos van arriba, su coeficiente es 2, entonces va a tener el exponente 2. Y reactivos abajo, ¿verdad? SO2, O2, aquí está SO2 y O2 abajo. Este tiene un coeficiente 2, por eso tiene un exponente 2, ¿sí? Entonces, es simplemente recordar esa forma en que se hace la expresión y ya cuando me den, pues, concentraciones, sustituir los datos y operar. O sea, no es tan complicado. También si me dan ya la expresión de una constante de equilibrio y me dicen, bueno, de aquí saque la ecuación química balanceada, pues no me tengo que poner a paniquear, sino que simplemente recordar. Lo de arriba es el producto, va a ir del lado derecho de las flechas. Si tiene potencia, ese es su coeficiente. Lo de abajo son los reactivos, entonces van a ir del lado izquierdo de las flechas. Si alguno tiene potencia, ese es su coeficiente. ¿Sí? Entonces, de una expresión de constante de equilibrio, puedo sacar la ecuación química balanceada. ¿Sí? O sea, puedo ir de ecuación química a expresión de constante o de la expresión de constante a la ecuación química. Solo con recordar que arriba son productos, abajo son reactivos y que las potencias son los coeficientes. O sea, puedo ir al derecho y al revés, si entiendo esto. Este es solo otro ejemplo. Además, esta es la regla que hay que recordar. Aquí se me pasó ustedes. El título era tipos de equilibrio químico y no sé por qué le puse equilibrio heterogéneo. Pero bueno, vamos a ver dos tipos de equilibrio químico. Y sí necesito que le preste atención a esta pequeña regla porque tenemos equilibrio homogéneo cuando todas las sustancias están en el mismo estado de la materia. Aquí todas son gaseosas, o todos son líquidos, todos son sólidos, o todos son en disolución acuosa, pero todos están en el mismo estado de la materia. Cuando eso ocurre, principalmente cuando todos son gases, todas las sustancias, reactivos y productos se usan para la expresión de la constante de equilibrio. Todos, ¿sí? Ojo a ese detalle. Entonces, todos están en el mismo estado y todos los vamos a poner en la expresión de la constante. Esa es la regla. Si están en el mismo estado de la materia, usamos todos. Entonces, en una reacción en la que todos los reactivos y productos son gases, está en un equilibrio homogéneo. O sea, principalmente si todos son gases, se llama equilibrio químico homogéneo y usamos todas las sustancias para la expresión. De aquí usaríamos el SO3 arriba, el SO2 abajo y el O2 abajo y se utilizan para la expresión de constante de equilibrio, si todos son gases. Ahora, cuando
todos los reactivos están en 2 o más estados físicos, o sea, hay un líquido, hay un gaseoso, hay un sólido, y allí ese equilibrio químico se determina como heterogéneo, ¿sí? Un heterogéneo porque hay diferencias. Cuando el equilibrio químico es heterogéneo, se ve de esta manera. Aquí, por ejemplo, está el ácido clorhídrico, está líquido. El oxígeno está gaseoso. El agua está líquida y el cloro está gaseoso. O sea, están en diferentes, hay 2 estados de materia distintos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles pongo en la expresión de constante de equilibrio y cuáles no? Entonces, la respuesta es, solo colocamos los gases. Los otros no los voy a colocar en la expresión de la constante. Esa regla es de oro. Si el equilibrio químico es heterogéneo, solo tomo los gases para la constante. No uso los demás. Sólidos, líquidos, disoluciones acuosas, todos los hacemos a un lado. Aquí sí discriminamos porque solo usamos los gases para cuando el equilibrio químico es heterogéneo, ¿sí? O sea que, ¿cómo quedaría la expresión de la constante de equilibrio para este caso? Veamos, si yo les pidiera escribir la expresión de constante de equilibrio de esta ecuación química, que es un equilibrio heterogéneo porque hay líquidos y hay gases, ¿cómo quedaría esa constante de equilibrio? Bueno, si uno es despistado, dice, bueno, agua y cloro arriba y abajo ácido clorhídrico y oxígeno, y ya está mala. ¿Por qué? Porque es heterogéneo, solo tenemos que tomar los gases. Entonces, a ver, ¿cuál es el producto que está en estado gaseoso? Pueden decir las letras del símbolo o el nombre del elemento. El 2Cl. Muy bien. Cl es cloro. Entonces, el cloro lo vamos a colocar acá, es Cl2. Y como tiene un coeficiente 2, que es este 2 grandote, se lo vamos a poner de exponente. ¿Por qué no pongo al agua? Porque está en estado líquido, no me interesa, solo nos interesan gases. Luego, del lado de los reactivos, hay uno líquido y hay uno gaseoso. ¿Quién está en estado gaseoso? El oxígeno. Muy bien, el O2 tiene coeficiente, revisamos, no tiene, es como que tuviera un número 1 aquí, y pues como no le vamos a poner exponente 1, ahí quedaría. O sea, la expresión de la constante de equilibrio cuando es uno heterogéneo, solo usamos los que estén en estado gaseoso. Aquí sí es importante ponerle atención al estado de la, ¿cómo se llama esto? A lo que está aquí entre paréntesis, al estado de la materia. En otros no nos importaba, pues porque no afectaba, pero aquí en el equilibrio químico sí es importante porque si están en diferentes estados, no entran en la expresión de la constante de equilibrio si no son gases. O sea, solamente los gases se van a tomar del equilibrio heterogéneo. Y el equilibrio homogéneo, pues como en la mayoría de equilibrios homogéneos todos son gases, pues todos se utilizan para la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, si el equilibrio es heterogéneo, hay diferentes estados de la materia, solo las sustancias que están en estado gaseoso vamos a usar y todas las demás que están en otros estados de la materia no los usamos. Esas son las reglas, entonces, que sí nos va a hacer variar, porque, por ejemplo, si usted usa todas las sustancias de este equilibrio heterogéneo para la constante de equilibrio, le va a salir un número diferente a que si solo usa las concentraciones de los dos elementos en estado gaseoso.
que es lo correcto. Así hay que tener cuidado con eso. Equilibrio heterogéneo, solo los gases. Equilibrio homogéneo, pues como todos son gases, se utiliza. ¿Estamos claros hasta este punto? Sí, señor. Sí, Miss. Muy bien, entonces esta es la regla para poder escribir. En la próxima clase vamos a practicar con algunos ejemplos. El día de hoy nos quedamos con las reglas. Necesito que las repase para la próxima clase y pues vamos a la parte práctica. Entonces, de momento hasta aquí va a llegar esta grabación.